Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto tener este espacio para comentar con ustedes un tema muy importante desde el punto de vista psicológico, que es el diagnóstico. Eh, Esta presentación está basada en los planteamientos de un psicólogo chileno llamado Darío Rodríguez, y vamos a ver que tiene un enfoque organizacional, pero sus ideas sobre el diagnóstico son muy relevantes para cualquier área de la psicología, llámese psicología clínica, comunitaria, de la salud, educativa, porque es importante decirlo, eh, el diagnóstico tal como lo concibe Darío Rodríguez se hace sobre sistemas. Entonces, pues, como nosotros lo sabemos desde la teoría de sistemas de Bertalanffy, pues nosotros somos un sistema desde un individuo con la complejidad de las partes que nos integran, una pareja, un grupo, un colectivo determinado, hasta un gran país. Entonces, los procesos que todos los sistemas tienen comparten elementos del proceso que cumplen esos sistemas, elementos de entrada, de información. Después, esos elementos de entrada generan un proceso determinado. Esos procesos determinados tienen elementos de salida que son los resultados del sistema, y todo sistema abierto, es decir, que consume energía, genera una retroalimentación que vuelve a los elementos de entrada, y esa retroalimentación en un sistema que funciona adecuadamente, algunos elementos de ese sistema ya no los incorpora al proceso, y continúa el sistema funcionando. Entonces, eso es importante. Esta presentación que vamos a realizar aplica para todos los sistemas humanos. Es importante hacer unas precisiones antes de que inicie con la presentación, en el sentido de que el diagnóstico, que viene del griego gnosis, que es conocer, pues tiene como propósito identificar elementos críticos de un sistema determinado para poder tomar las decisiones que sean las necesarias para que ese sistema corrija sus errores, su enfermedad, y que continúe funcionando el sistema. Entonces, muy comúnmente se dice que el diagnóstico es la fase crítica de cualquier proyecto de intervención, en este caso de intervención psicológica. Eh, si nosotros hacemos un buen diagnóstico con las herramientas adecuadas, tenemos una buena parte de los problemas identificados resueltos, porque a la hora de hacer el diagnóstico, identificamos problemas, nombramos esos problemas, los compartimos con el sistema o los propietarios de ese sistema, y entonces se pueden tomar las decisiones correctas y adecuadas para que haya una mejora en el sistema. Eh, Muy bien, pues iniciaré con la presentación. Va a ser muy breve la presentación. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Creo que aquí ya está pasando la presentación. Y bien, bueno, la primera imagen que vemos sobre el diagnóstico, regularmente podemos entender que el diagnóstico, lo dice Darío Rodríguez, es una práctica que en muchas ocasiones es un diagnóstico remedial. Es decir, por ejemplo, en el modelo médico, alguien va al doctor cuando tiene algún problema crítico, le duele el pecho o tiene
una debilidad física o tiene una enfermedad que se está manifestando durante un tiempo y no lo ha podido resolver, y entonces cuando va con el especialista para que le haga un diagnóstico y corregir un problema que se está manifestando. Esa es una manera de entender el diagnóstico. Otra manera de entender el diagnóstico es el diagnóstico preventivo, que es cuando nosotros eh, sabemos, por ejemplo, en la imagen se ve un auto, está un mecánico haciendo un diagnóstico preventivo de la unidad de ese sistema mecánico para saber si hay que intervenir en alguno de los elementos del automóvil para evitar que se manifieste el problema. Digamos que este diagnóstico es un diagnóstico programado, preventivo, que a diferencia del diagnóstico correctivo, cumple con una función distinta: prever la aparición de problemas. Regularmente en algunas profesiones, como es el caso del odontólogo, las personas regularmente acuden al odontólogo cuando ya tienen un dolor en la boca o una infección o hay que hacerles alguna intervención, retirarles el diente o hacerles una endodoncia. Lo mismo ocurre con los psicólogos de todas las áreas. Regularmente le hablan al psicólogo cuando ya hay un problema y ese problema no se está pudiendo resolver por las vías cotidianas. Entonces es cuando el psicólogo interviene. Sin embargo, sí es importante tener en mente que lo más adecuado es tener un diagnóstico de tipo preventivo. Muchas instituciones ya lo están entendiendo de que es necesario monitorear los procesos, por ejemplo, de una universidad, todos los procesos educativos, administrativos, que forman parte de ese gran sistema, pues tienen que estar monitoreados bajo una temporalidad determinada para saber que el proceso está funcionando de manera adecuada. Bueno, pasaré a hacer la presentación. Son los conceptos fundamentales del libro de Darío Rodríguez, que se los voy a dejar, se los voy a recomendar. Se llama Comportamiento Organizacional, editorial Alfa Omega. Darío Rodríguez viene de la ontología del lenguaje y él, pues para él es muy importante retomar la teoría de la complejidad, la teoría de los sistemas, dentro de su marco analítico que propone para el diagnóstico organizacional y el desarrollo organizacional. Pero insisto en el hecho de que somos sistemas. Bueno, aquí hay una definición que da el autor sobre lo que significa un diagnóstico. En psicología, ¿qué significa un diagnóstico? Y dice que es importante conocer los procesos que forman parte de un proceso, de un sistema determinado, ya sea personas o grupos, conocerlo de tal manera el estado de esas fuerzas, de esos procesos que forman parte del sistema, para poderlos utilizarlos en la mejora, en provecho de un sistema determinado. Si nos damos cuenta, aquí no está hablando de enfermedad, de padecimiento, sino de reconocer el estado de cosas, de los elementos que forman parte de procesos. Eh, si nosotros entendemos o recuperamos en nuestro análisis psicológico la importancia del diagnóstico desde un punto de vista de sistemas y conocemos los elementos que forman parte de ese sistema y además los monitoreamos y hacemos una evaluación de cuál es la circunstancia en la que se encuentra el sistema en determinado momento, estamos realizando un diagnóstico preventivo y de mejora para que eh, ese sistema continúe funcionando sin sobresaltos. Si tiene problemas, entonces ya es un diagnóstico correctivo donde también se tiene que utilizar una serie de herramientas de análisis
que debo decir, pueden ser cuantitativas o cualitativas o mixtas para poder identificar los problemas que se están manifestando en determinado momento, poderlos nombrar adecuadamente, esos problemas diagnosticados. El nombramiento es muy importante en el diagnóstico y sobre todo en compartir ese diagnóstico realizado por el psicólogo con el dueño del sistema, el propietario del sistema o cliente. Aquí podríamos hacer, aunque estoy hablando de manera muy abstracta, podemos hacer el símil de un terapeuta con un paciente. Realmente cuando el terapeuta, que ya tiene una experiencia sobre el diagnóstico, que además se lleva un tiempo para poder diagnosticar ese sistema que va a la terapia e identifica cuáles son los problemas, la parte crítica del diagnóstico no es solamente conocer el problema y los elementos que están operando en el problema, identificarlos, nombrarlos y transmitirlos a el paciente, que sea aceptado ese diagnóstico, con lo cual todo diagnóstico que tenga una utilidad en la resolución de problemas es un codiagnóstico. No puede existir otra manera de poder llevar a cabo una intervención a nivel escolar, a nivel de una empresa, a nivel de una comunidad o de un sujeto, si no hay la aceptación del diagnóstico por la parte que está participando en él. Entonces, incorporar a el cliente en el diagnóstico hace tajante el hecho de que todo diagnóstico es un codiagnóstico. Cuando existe una aceptación del dueño del sistema de que esos son los términos de identificación del problema. Y entonces ya vienen todas las fases de intervención en psicología educativa o en psicología comunitaria o en organizacional o de la salud, que llevan a hacer un plan de intervención con bases sólidas porque se han identificado y nombrado los problemas. Bueno, seguiremos con este diagnóstico. Entre las razones que da el autor del texto al que estoy haciendo referencia, pues son muchas las razones por las que se hace necesario realizar un diagnóstico. Por ejemplo, el proceso del crecimiento. Si se está llevando a cabo una intervención o un proyecto educativo novedoso, pues hay que estar monitoreando que ese nuevo proyecto educativo vaya en su crecimiento, en su maduración, dando los resultados que se esperan de él y por lo tanto se tiene que estar diagnosticando constantemente para poder evitar rupturas o quiebres de un proyecto novedoso que implica un crecimiento en la organización. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el punto 2, es necesario hacer un diagnóstico en todos los procesos de deterioro de, de un sistema. Por ejemplo, los adultos mayores, que nosotros sabemos que hay un proceso natural de este deterioro cognitivo, pues el psicólogo tiene que diagnosticar cómo va el adulto mayor que está siendo tratado por el psicólogo. Ese diagnóstico va a dar elementos para la resolución. Si se necesita hacer una mejora determinada, por ejemplo, crear un clima laboral o hacer una mejora, por ejemplo, en una relación familiar, en terapia familiar, pues igual se requiere este diagnóstico. Cuando una persona o una institución ha sufrido cambios, por ejemplo, la fusión organizacional, que es un cambio importante en una determinada empresa que se vincula con otra, se funden, hay una fusión, entonces se tiene que hacer un diagnóstico para saber cómo la cultura organizacional, el psicólogo organizacional tiene que estar diagnosticando para que se vaya consolidando la cultura
organizacional que requiere la nueva organización, como es en el caso de Televisa y Univisión, que recientemente se acaban de fusionar, pues entonces hay una gestión organizacional que tiene que ver con la cultura por los cambios sufridos por esos grupos que ahora se están fusionando. También cuando hay una complejidad en el entorno, digamos que aprovechando el momento político, podemos hablar de el hecho de que Donald Trump acaba de ser elegido presidente de los Estados Unidos de América y qué representa su presencia y su discurso y sus proyectos que hacen que exista una complejidad en el entorno y se tomen las decisiones más adecuadas. Aquí también la psicología política, pues se tiene que estar interpretando la manera como se están dando las informaciones y interpretar esa complejidad y poderla transmitir a través de un análisis, de los análisis que se están realizando de manera recurrente, dada la complejidad de la situación y del personaje que estamos hablando y cómo está impactando en todo el mundo y en nuestro país, por supuesto. Bueno, acá hay otra cuestión. Eh, las personas, se hace un diagnóstico cuando las personas necesitan conocer su propia cultura. La cultura es algo que está tomada como algo dado. Sin embargo, muchas veces las personas que comparten esos elementos culturales desconocen algunos elementos de su cultura y es importante que los vayan adoptando o que reconozcan las raíces de esos elementos culturales para tener un grupo social vinculado. Entonces, en la cultura organizacional, muchas ocasiones se llevan a cabo este tipo de diagnósticos para fortalecer las culturas existentes. Digamos que, por ejemplo, en el caso del SUAYED, desde la FES Iztacala, la educación a distancia, muchas de las personas que están participando como estudiantes en el SUAYED, no han desarrollado una cultura porque hay pocos elementos de contacto con la UNAM, de tal manera de que sí es importante dar esos vínculos y que se vaya desarrollando la cultura de ser universitario en la universidad más importante del país. También mejorar los climas psicológicos, ya habíamos hecho referencia al clima organizacional. Eh, esta demanda, digamos que va con el psicólogo para poder eh, incidir en este clima psicológico. Lo podemos ver en muchas comunidades que tienen conflictos y que se puedan resolver a partir de la intervención del psicólogo. Eh, También las personas cuando sufren cambios traumáticos, estrés postraumático o alguna situación, requieren pasar por un proceso de diagnóstico eh, que identifique los problemas. Me voy a apurar porque ya viene la de el que vende microondas y todo, ferro viejo y todo está pasando exactamente por aquí en este momento. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los problemas del diagnóstico desde un punto de vista filosófico. Los límites de la objetividad, perdón, me voy a regresar. Los límites de la objetividad están relacionados con el hecho de que un individuo necesita, voy a parar tantito aquí. Bueno, afortunadamente ya pasó la persona que antes se les llamaba ropavejeros. Eh, Recuerden aquella película donde salía Joaquín Pardavé de ropavejero. O a lo mejor no la conocen, pero era muy divertida y tenía el mismo grito. Esa película de haber sido de los años 40 del siglo pasado. Bueno, vamos a enfocarnos a
a la cuestión de los límites de la objetividad. Digamos que desde un punto de vista meramente empirista, algunos entienden que el reconocimiento de los hechos se da a través de una relación directa entre el sujeto cognoscente y el objeto. De tal manera, en el punto uno se observa este sujeto que observa un problema y lo incorpora. Sin embargo, para poder hacer una interpretación, en el punto 2 lo podemos observar, de internalización de un problema, requiere del punto 3 que es el hecho de que otro, otra persona, tenga comunicación con ese sujeto cognoscente y a partir de un lenguaje determinado y de la identificación de un problema y para una mejor comprensión del problema, se tenga esa relación, de tal forma de que los elementos del diagnóstico pasan por el otro, por la persona, por el cliente, el paciente o un experto que está asesorando, pero toda interpretación de un problema no se da de manera directa entre sujeto y objeto, sino se internaliza con la intervención del otro, de una persona similar o de el paciente o sujeto que está siendo intervenido, de tal manera de que así se vaya identificando mejor la problemática o el estado de cosas del sistema. Esto es muy importante. Eh, en un diagnóstico prima la subjetividad con otra persona, las lecturas subjetivas para poder interpretar los problemas objetivos de manera directa, como aparece en el punto uno. Esa es una abstracción que en realidad no ocurre porque siempre va a mediar el lenguaje social. Perdón. Bueno, igual, en un diagnóstico, la persona que requiere el diagnóstico regularmente lo solicita a un psicólogo porque llega al punto ciego, es decir, que no se da cuenta de los problemas que está teniendo y ni cómo resolverlos, porque digamos que la ceguera de taller o la vida cotidiana o las actividades cotidianas de esta persona o de esta organización hace que no puedan ver desde fuera los problemas que vive la organización o las personas. Es decir, el punto ciego de la falta de posibilidades de resolver el problema hace que personas o instituciones le llamen al psicólogo para que les ayude a hacer un diagnóstico y establecer los pasos para resolver ese problema que por sí mismo no lo pueden resolver. De hecho, como ya lo dijimos al principio, la tarea del psicólogo fundamental es la resolución de problemas a través de las herramientas que el psicólogo tiene, que son las herramientas de investigación, las teorías con las que se ha formado y el diseño de actividades de intervención. Bueno, entonces, eh, cuando hay un fenómeno al que da cuenta Darío Rodríguez, que es la autopoiesis, es decir, que hay una determinación estructural, como podemos ver en esta parte de la lámina, que se va reproduciendo el problema. Es decir, la autopoiesis es la autogeneración de una situación determinada que si no es intervenida de manera natural, se va repitiendo. Es, como podemos ver en sistemas familiares, que se van generando rencores o una situación no resuelta y esta se va multiplicando en los sujetos que inicialmente tuvieron este problema y posteriormente en los otros miembros de la familia que van repitiendo de manera autopoyética
los problemas del sistema. Bien, ¿cómo cambiar? Pues a través de el diagnóstico. Ya veremos posteriormente que hay una serie de herramientas para establecer este diagnóstico, que básicamente son cuantitativas o cualitativas y fundamentalmente cualitativas, porque las herramientas cualitativas nos llevan a la comprensión, no a la explicación, a la comprensión de una determinada situación. Cuando el psicólogo hace la interpretación y la comprensión, y ya tiene una comprensión del problema, entonces tiene una buena parte del diagnóstico realizada. Sin embargo, para tener un diagnóstico completo, se necesita la participación de la contraparte en este ejercicio, que ya lo dijimos hace un momento, es el cliente. Algunos dicen, bueno, ¿por qué les llamas cliente? Porque no todos son pacientes en las áreas psicológicas. Y más bien es aquel que es el que está haciendo la demanda de la participación de un psicólogo en la identificación de los problemas y posteriormente en su resolución. El codiagnóstico necesariamente tiene que haber un acuerdo, como se ve en esa lámina. El psicólogo tiene que desarrollar habilidades de comunicación para poder eh, presentar su diagnóstico de una manera que la contraparte lo pueda entender y hacer un proceso de comunicación y negociación para que el, el cliente, a través de un intercambio de interpretación, pueda hacer suya, asumir ese diagnóstico. Cuando eso ocurre, se concreta el codiagnóstico y el psicólogo está en mejores condiciones o en las condiciones óptimas para poder llevar a cabo su intervención. Creo que hasta aquí se termina la presentación. Muy bien. Entonces, estos elementos conceptuales son fundamentales para el desarrollo de un proyecto de intervención, siendo la fase crítica la del diagnóstico. Bueno, pues hasta aquí terminaremos con la presentación de hoy del tema del diagnóstico y muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.